El 18 de febrero de 2025, casi a la hora de cerrar, llegó a mi taller un crossover plateado con las intermitentes encendidas. Era un pequeño negocio independiente, escondido detrás de una plaza sobre la autopista. El conductor no estaba molesto, tampoco nervioso. Estaba desconcertado. Esa mañana, 3 luces de advertencia se encendieron al mismo tiempo. Dijo que el auto se sentía extraño y que en la agencia ya le habían dado un presupuesto cercano a $2,000. Y aquí es donde empieza lo importante, situaciones como esta casi nunca significan que tu auto esté descompuesto. Muchas veces, unos simples reinicios, gratuitos, solucionan aquello que muchos talleres prefieren que jamás cuestiones. He visto esta escena repetirse cientos de veces. Gente que entra esperando malas noticias, convencida de que su coche está muriendo. Ya buscaron en internet, leyeron historias de terror y escucharon palabras como falla interna, módulo defectuoso o mal funcionamiento del sistema. Cuando llegan conmigo, vienen preparados para gastar dinero que no deberían. Este conductor traía un presupuesto impreso, cuerpo de aceleración nuevo, actualización de software, diagnóstico, mano de obra, impuestos. El auto apenas superaba los 70,000 kilómetros. Y no tuve que usar una sola herramienta. No desmonté nada. No pedí piezas. 15 minutos después, las luces desaparecieron, el motor quedó estable y la transmisión volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. Ese instante explica por qué este tema es tan importante. Los autos modernos no fallan como los de antes. Y entenderlo puede ahorrarte preocupaciones y mucho dinero. Si alguna vez te pasó algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Y si quieres aprender más para no dejarte sorprender en el taller, suscríbete y sigue atento, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves tu coche. Los autos modernos no siempre se descomponen. Con mucha más frecuencia, simplemente se confunden. Y aquí va una verdad incómoda que casi nadie escucha. La mayoría de los problemas que los conductores enfrentan hoy no son fallas mecánicas, son fallas de datos. Memoria corrupta, señales que se contradicen, hábitos aprendidos por la computadora que ya no coinciden con la realidad. Tu coche dejó de ser solo metal, gasolina y tornillos. Ahora es una red rodante de computadoras que aprenden, se adaptan y toman decisiones sin que siquiera lo notes. Y cuando ese aprendizaje se distorsiona, los síntomas parecen desastrosos. Llevo más de 2 décadas trabajando con autos, y puedo decirlo sin dudar, los últimos 10 años lo cambiaron todo. Hoy, los vehículos tienen docenas, a veces más de 100, módulos electrónicos. El motor tiene un cerebro. La transmisión tiene otro. Los frenos, las ventanas, los seguros, todos piensan, todos se comunican entre sí. Guardan memoria, se adaptan a tu forma de manejar, compensan lecturas de sensores y ajustan combustible, cambios, aceleración e incluso el ralentí según lo que creen que es correcto. El problema aparece cuando se almacena un dato equivocado. El sistema no lo cuestiona. Lo da por hecho. Si un sensor envía una lectura errónea, se adapta. Si la batería está débil y baja el voltaje al arrancar, se adapta. Si cambiaste una pieza pero nadie reinició el sistema, ese módulo sigue corrigiendo algo que ya no existe y de pronto el auto se siente mal, aunque físicamente no tenga nada. Por eso escuchas frases como falla intermitente o no se encontró problema. Por eso un coche puede ir mal un día y perfecto al siguiente. Por eso las luces de advertencia aparecen y desaparecen sin explicación. Y por eso tanta gente termina pagando piezas que nunca necesitó. Muchos talleres no lo explican. Algunos ni siquiera lo entienden. La industria sigue girando alrededor de reemplazar componentes. Un reinicio no luce impresionante en la factura, no justifica un cobro grande y no suena técnico, así que se omite. Pero los reinicios funcionan todo el tiempo. He visto transmisiones volverse bruscas después de cambiar una batería. Motores que tiemblan tras un servicio rutinario.
consumos de combustible que caen sin razón mecánica. Aire acondicionado que enfría de un lado y del otro no, y he visto todo eso desaparecer con el reinicio correcto, hecho en el orden correcto. Piensa en tu teléfono. Cuando empieza a trabarse o actuar raro, no asumes que se rompió. Lo reinicias. Borras memoria. Restableces el sistema. Los autos ahora funcionan igual. La diferencia es que nadie nos enseñó a pensarlos así. Y ahí es donde entra este video. Cuando entiendes cómo piensan los autos modernos, dejas de asustarte por cada luz en el tablero. Dejas de entrar en pánico por los presupuestos. Dejas de imaginar lo peor y, sobre todo, dejas de tirar dinero. Voy a guiarte paso a paso por los reinicios que uso en mi propio taller. Métodos gratuitos que limpian datos dañados, obligan a los módulos a reaprender y devuelven el funcionamiento normal sin cambiar una sola pieza. No son trucos. No son mitos. Son procedimientos reales que usan técnicos que saben cómo operan estos sistemas. Y también seré claro, los reinicios no lo solucionan todo. A veces sí existe una falla mecánica y aprenderás a reconocer cuándo sucede. Saber cuándo sirve reiniciar es tan importante como saber cuándo no. Al final, entenderás por qué tantos grandes problemas desaparecen en minutos, por qué los talleres casi nunca empiezan por un reinicio y cómo tomar control antes de que tu coche vacíe tu bolsillo. Tu auto no está roto tan seguido como te han hecho creer. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te pasó algo parecido. Y si quieres seguir aprendiendo para proteger tu dinero y manejar con tranquilidad, suscríbete y quédate, porque lo que viene puede cambiar la forma en que cuidas tu vehículo. Cuando descubres lo simples que pueden ser estas soluciones, nunca volverás a mirar una luz de advertencia de la misma manera. La mayoría de los conductores ni siquiera imagina lo frágil que es la parte digital de su auto. Creen que todo se debe a piezas gastadas, componentes rotos o mala suerte. Pero cuando entiendes cómo piensan realmente los vehículos modernos, el panorama cambia por completo. Tu coche no reacciona directamente al mundo. Reacciona a la información que recibe. Y cuando esos datos se dañan, todo lo que depende de ellos empieza a tomar decisiones equivocadas, de forma perfecta, segura y costosa. Dentro de un auto moderno hay decenas de módulos conversando entre sí cada segundo. El de motor decide cuánto combustible inyectar. El de transmisión define cuándo y con qué fuerza hacer cada cambio. El módulo de carrocería controla luces, seguros, ventanas y sistemas de seguridad. Ninguno siente nada. Solo confían en números, valores de sensores, hábitos aprendidos y memoria almacenada. Y cuando esos números se desvían, el sistema no entra en pánico. Se adapta. Y ahí comienza el verdadero problema. Imagina un sensor de flujo de aire que estuvo sucio por semanas. Marcaba menos aire del real. Para proteger el motor, la computadora agregó más combustible y guardó ese ajuste. Tiempo después, el sensor se limpia o se reemplaza. El flujo ahora es correcto. Pero la computadora sigue compensando como si el problema continuara. El motor se enriquece, baja el rendimiento, el ralentí se siente inestable y la aceleración pierde fuerza. El conductor cambia bujías, aceite, combustible y nada mejora. Porque ya no es una falla de piezas. Es una falla de memoria. Por eso muchos autos empeoran después del mantenimiento. Se instala una batería nueva, cambian ligeramente los voltajes y los módulos no se reinician bien. De pronto la transmisión se vuelve brusca, el ralentí oscila y las luces del tablero aparecen sin sentido. Los talleres persiguen los síntomas, no la causa. Cambian sensores al límite, el auto mejora un poco, y vuelve a caer. Cada paso cuesta dinero, pero nadie toca la lógica corrupta del sistema. Uno de los detonantes más comunes es el voltaje inestable. Una batería débil no solo provoca arranques lentos. Provoca caídas breves de energía, momentos en los que el voltaje baja más de lo permitido,
y en esos instantes se escriben datos erróneos que luego gobiernan todo. Si alguna vez notaste que tu coche se volvió raro después de un servicio o un cambio de batería, cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros. Y si quieres seguir aprendiendo cómo evitar gastos innecesarios y entender lo que realmente pasa bajo el cofre, suscríbete y quédate, porque aún falta lo más importante. Cuando las adaptaciones se quedan a medias, los valores de referencia se distorsionan. El auto no olvida. Sigue usando esa información dañada hasta que algo lo obliga a detenerse. Y la mayoría de los talleres jamás realiza ese tipo de reinicio, a menos que alguien lo pida expresamente. A esto se suma la memoria del estilo de conducción. Los autos modernos aprenden cómo manejas. Si aceleras suave durante meses, la transmisión se vuelve más blanda. Si remolcas, viajas cargado o conduces agresivo por un tiempo, la lógica de cambio se endurece. El motor guarda ajustes de combustible basados en condiciones temporales y, poco a poco, los convierte en memoria de largo plazo. Con el tiempo, pequeñas desviaciones se acumulan. El sistema se sobreadapta. Técnicamente todo funciona, pero nada se siente bien. Por eso tantos conductores dicen, no pasó de golpe. El rendimiento baja poco a poco. Los cambios se vuelven irregulares. El acelerador responde menos. No hay un evento claro que lo dispare. El auto simplemente se aleja de su punto ideal. Y como no hay una gran falla ni una luz urgente, el problema se ignora hasta que se vuelve caro. Aquí es donde los reinicios se vuelven poderosos, no como trucos, sino como herramientas de diagnóstico reales. Reiniciar no es borrar problemas. Es borrar suposiciones. Obliga al auto a dejar de confiar en datos viejos y a mirar nuevamente la realidad. Cuando se hace bien, revela si el síntoma viene de una mala lógica o de una pieza dañada. Toma el ejemplo más sencillo, desconectar la batería de forma correcta. Al cortar la energía y drenar el voltaje residual, los módulos pierden su memoria adaptativa. Los ajustes de combustible se reinician, el ralentí reaprende, la transmisión borra su lógica de cambios. Al encender, el coche se comporta distinto. No porque algo mecánico se haya reparado, sino porque la computadora dejó de compensar fantasmas. Luego están los reinicios dirigidos por fusible. En vez de reiniciar todo el vehículo, se aísla solo el sistema problemático. Una transmisión que actúa extraño después de un servicio, se reinicia el módulo de control. Una pantalla congelada, solo el módulo de infoentretenimiento. Comportamientos eléctricos raros, se trabaja sobre el módulo de carrocería. No son trucos. Son reinicializaciones que los propios ingenieros prevén. Si alguna vez notaste que tu auto cambió su comportamiento sin explicación, comenta tu experiencia. Y si quieres seguir aprendiendo cómo usar estos reinicios de forma inteligente para evitar gastos innecesarios, suscríbete y quédate, porque lo que viene te ayudará a entender tu coche como nunca antes. Lo que casi nunca le dicen a los dueños es lo siguiente: estos reinicios funcionan mucho más seguido de lo que imaginas. No a veces. No por casualidad. Funcionan constantemente, porque la mayoría de los problemas modernos no son fallas reales, son malentendidos entre sensores, software y comportamientos guardados. Y aquí viene la parte incómoda. Muchos talleres lo saben. Pero un reinicio no genera ingresos. No justifica una factura grande. No vende piezas. Por eso rara vez se ofrece como primer paso. En lugar de eso, el diagnóstico termina señalando reemplazos, sensores, módulos, conjuntos completos. Cada uno tratando un síntoma que podría desaparecer en cuanto el sistema reaprenda desde cero. Eso no significa que los reinicios lo curen todo. Claro que existen fallas mecánicas reales, embragues gastados, solenoides dañados, cables rotos. Pero el reinicio es el filtro. Separa los errores de lógica del daño físico. Si un reinicio corrige el problema,
acabas de ahorrarte cientos o miles. Si no lo corrige, no perdiste nada más que unos minutos y ganaste claridad. Y es precisamente ese punto al que casi ningún conductor llega. Nunca ven cuánto control realmente tienen. No imaginan que el cerebro del auto puede reiniciarse, refrescarse y corregirse sin tocar un solo tornillo. Porque cuando entiendes esto, el siguiente paso es inevitable. Ya no solo quieres saber por qué funcionan los reinicios. Quieres saber cuáles usar, cuándo aplicarlos y cómo hacerlo sin provocar nuevos problemas. Ahí es donde todo cambia. La mayoría de los conductores, cuando llega a este punto, siente dos emociones al mismo tiempo: alivio, porque descubren que quizás su auto no está dañado, y enojo, porque estuvieron a nada de gastar dinero que jamás debieron gastar. Aquí todo empieza a tener sentido. Los reinicios no son trucos de emergencia. Son una forma distinta de pensar. Cuando comprendes cómo fallan realmente los autos modernos, dejas de reaccionar con miedo y empiezas a razonar con lógica. Esta es la verdad que casi ningún taller dice en voz alta: los vehículos actuales no envejecen como los de antes. Los motores no se desgastan de repente. Las transmisiones no olvidan cómo cambiar de un día para otro. Lo que ocurre es más silencioso: los datos se desvían, el voltaje fluctúa y los sensores mienten lo suficiente para confundir al sistema. Si alguna vez sentiste que ibas a gastar dinero de más por algo que no entendías, cuéntalo en los comentarios. Y si quieres aprender a reconocer estas señales antes de abrir tu billetera, suscríbete y sigue atento. Lo que viene te dará herramientas para proteger tu coche y tu bolsillo. Y el auto hace exactamente aquello para lo que fue programado: se adapta. La computadora del motor ajusta la entrega de combustible. El módulo de transmisión modifica los tiempos de cambio. El módulo de carrocería adapta luces, seguros y sistemas de seguridad. Con los meses y los años, todas esas adaptaciones se van acumulando hasta que el coche se siente mal. No averiado. Solo mal. Por eso los reinicios son tan poderosos. No reparan piezas. Corrigen suposiciones. Borran decisiones que el auto tomó cuando algo no estaba del todo bien: una batería débil en invierno, un sensor sucio hace medio año, trayectos cortos que jamás permitían que el motor se calentara por completo. El coche aprendió alrededor de esas condiciones. Y siguió usando esos datos aun cuando la situación ya había cambiado. Un reinicio obliga al sistema a dejar de adivinar y volver a escuchar. Pero aquí es donde muchos se equivocan: tratan el reinicio como magia. Lo hacen una vez, no completan el proceso, y concluyen que no funcionó. Un reinicio no es el final. Es el punto de partida. Después, el auto necesita datos limpios para reaprender. Eso implica corregir fugas obvias de vacío, verificar que el filtro de aire no esté tapado, asegurarse de que la batería entregue voltaje estable, usar combustible decente y conducir con normalidad, no acelerar a fondo segundos después de encender. La fase de reaprendizaje importa incluso más que el propio reinicio. He visto conductores arruinar un buen reinicio pisando el acelerador a fondo apenas arrancan. Lo único que aprenden las computadoras ahí es a entrar en pánico. Si quieres un ralentí estable, buen rendimiento y cambios suaves, debes permitir que el sistema reaprenda bajo condiciones tranquilas y predecibles: motor en reposo, aceleraciones ligeras, conducción constante. Así es como el auto reconstruye correctamente su punto de partida. Cuéntame si alguna vez intentaste un reinicio y sentiste que no funcionó. ¿Crees que quizá no dejaste que el coche reaprendiera? Y si te sirve este conocimiento y quieres seguir profundizando, suscríbete y quédate, porque estamos a punto de entrar en la parte más práctica de todo esto. Y aquí está la diferencia más importante que debes comprender. Los reinicios corrigen problemas de datos. No reparan hardware roto. Si un sensor está muerto, un cable está corroído o una pieza mecánica está fuera de especificaciones, ningún reinicio la va a revivir.
Pero los reinicios sí te dan algo fundamental: claridad. Si reinicias y el problema desaparece, acabas de ahorrarte una gran cantidad de dinero. Si reinicias y el problema regresa rápido, entonces sabes que es real. No es un fantasma. No es memoria corrupta. Es una falla auténtica que merece atención. Solo eso ya te pone un paso adelante de la mayoría. Dejas de adivinar y empiezas a probar. Dejas de reaccionar y comienzas a confirmar. Así piensan los profesionales, aunque muchas veces no lo expliquen. Lo incómodo para la industria es que los reinicios no generan negocio. No hay piezas que vender, ni horas de mano de obra que facturar, ni garantías que justificar. Una solución de 5 minutos no encaja en un sistema construido alrededor de reemplazos y reparaciones costosas. No significa que los mecánicos sean malos. Significa que los incentivos están torcidos. Y la persona que más se beneficia de los reinicios, eres tú. Cuando empiezas a pensar de esta manera, todo cambia. Una luz de advertencia se convierte en información, no en miedo. Un ralentí inestable es una pista, no una sentencia. Un cambio extraño en la transmisión es un aviso, no una catástrofe. Dejas de asumir lo peor y comienzas a verificar la realidad. Por eso digo que saber cuándo reiniciar es tan importante como saber cómo hacerlo. Después de cambiar una batería, tras limpiar el cuerpo de aceleración, luego de reemplazar un sensor, cuando aparecen síntomas sin códigos, o cuando el auto se siente raro aunque nada evidente esté roto, ahí es cuando un reinicio puede marcar la diferencia. Pero no lo uses a ciegas cada semana esperando arreglar años de descuido. Los reinicios no sustituyen el mantenimiento. Son herramientas de corrección. Si algo quiero que te quede claro es esto. Los autos modernos premian a los dueños informados. Entender cómo funciona tu vehículo te protege del gasto innecesario y te da control. Cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más o si alguna vez un reinicio te salvó de un gasto enorme. Y si quieres seguir aprendiendo para convertirte en un conductor mucho más consciente, suscríbete y continúa aquí. Aún queda mucho por revelar sobre cómo cuidar tu coche de forma inteligente. Cuanto más entiendes cómo interactúan los datos, los sensores y los módulos, menos poder tiene el miedo sobre tus decisiones. Dejas de ser presa fácil de frases alarmistas y escenarios catastróficos. Empiezas a hacer mejores preguntas. Empiezas a ahorrar dinero de verdad. He visto personas salir del taller sonriendo porque, de pronto, su auto volvió a sentirse bien. No más ruidos raros, no más cambios bruscos, solo equilibrio, ralentí estable, cambios limpios, consumo de combustible normal. Esa sensación no es magia. Es lo que ocurre cuando el coche, por fin, vuelve a trabajar con información correcta. Por eso, antes de autorizar una reparación, antes de asumir lo peor, antes de entregar tu tarjeta, haz esto: reinicia, observa, confirma, y solo entonces decide. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te asustaste de más por una luz en el tablero o un ruido extraño. ¿Hubieras querido saber esto antes? Y si quieres seguir aprendiendo cómo tomar decisiones inteligentes sobre tu auto y evitar gastos innecesarios, suscríbete y quédate. Este tipo de información puede marcar la diferencia cada vez que enciendes el motor. Si esto cambió la forma en que ves los problemas del coche, dale like para que más conductores puedan encontrar esta información. Y suscríbete si quieres análisis semanales que te den control en lugar de más confusión. Y cuéntalo en los comentarios si alguna vez solucionaste algo con un simple reinicio mientras en el taller querían cobrarte por cambiar piezas. Esas historias importan, porque el problema más caro no es el que rompe el auto, es el que rompe tu confianza. Ahora ya tienes el conocimiento para recuperarla. Y cada decisión que tomes a partir de hoy puede ahorrarte dinero, estrés y muchas visitas innecesarias al taller.